ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pablo García Casado, director de la Filmoteca de Andalucía. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Presentamos a Pablo, ya lo conocemos, sabemos que ocupa esta responsabilidad, este cargo desde el año 2008, después de 4 años en el gabinete de la Consejería de Igualdad, habiendo trabajado entre el año 99 y 2004, primero en la Casa del Ciprés de Córdoba, entidad del Instituto Andaluz de la Juventud en nuestra ciudad, y por la gestión del programa Arte y Creación Joven en el Instituto Andaluz de la Juventud, en el IAJ de Sevilla. Muy bien conocida, Pablo, tu trayectoria como poeta, como creador, primer premio Ojo Crítico de Poesía de Radio Nacional de España, también finalista del Premio Nacional de Poesía, ambos reconocimientos, ambas distinciones por tu ópera prima. También incluido en el Diccionario de Literatura Española, antologado en multitud de ocasiones, pues antologías como Feroces, La Generación del 99, 25 poetas jóvenes españoles, en multitud de ocasiones, como decimos, colaborador habitual del Día de Córdoba desde las afueras en el año 97 hasta fuera de campo, hace muy poquito, en 2013. Mucho podríamos hablar, Pablo, de tu andadura como autor, sin duda uno de los nombres propios de la renovación del mapa poético, también a nivel nacional. Así que, Pablo, como hoy no tenemos esa oportunidad, te vamos a pedir ya, te hacemos otra petición para que nos acompañes en alguna otra ocasión para hablar un poquito de poesía también, de literatura. En este caso, Ángela, podemos hablar mutuamente, porque creo que también estamos ante una autora, aunque nosotros nos dedicamos también a la imagen y a la palabra, ¿no? Y no sé qué tiene esto, Ángela, supongo que debe ser algo llamativo, ¿no? Que la imagen y la palabra, a los dos, y a otra mucha gente también, nos llena, ¿no? Nuestro lado de escritor y nuestro lado, digamos, de profesional o de persona que trabaja con la imagen, ¿no? Supongo que serán dos actividades que se alimentan y que al mismo tiempo no se contaminan, ¿no? Lo cual es de agradecer. Claro, nos permite cuando llegamos a nuestra casa pues decir, bueno, yo ya me he olvidado del cine o de la televisión y ahora me puedo dedicar a las palabras, ¿no? Que están fuera de ahí. Está bien esa lejanía y ese corte, ¿no? Para poder hacer otras cosas. Pero... Fascinante, sin duda alguna, ¿verdad? Esa armonía, esa coexistencia de ambas facetas que se siguen retroalimentando, ¿verdad? Sí, sí. Y que, bueno, pues celebramos que no entren en conflicto. Tu experiencia, Pablo, en gestión cultural y administrativa te hacía valedor de ponerte al frente de la sede cordobesa, la Filmoteca de Andalucía, que también en ese mismo año, en ese 2008, pues se integraba en el Centro Andaluz de las Imágenes, al igual que el Centro Andaluz de Fotografía con sede en Almería. 6 años después, un 5 al cuadrado negro de trazo grueso sobre fondo amarillo nos recuerda, pues bueno, nos recuerda en realidad dos efemérides, ¿verdad? No solamente una, aunque nos quedamos con la fecha dentro de muy poquitos días. Era un 19 de diciembre del 89 cuando la Filmoteca de Andalucía abría sus puertas, pero un poquito antes y también en el mes de diciembre, el 9 de diciembre del 87, comenzaba a funcionar, ¿verdad? Sí. Haber habido un tiempo de trabajo larvado de los profesionales que tienen que poner en marcha. Pensemos que una filmoteca era una cosa novedosa, porque en España la primera filmoteca está en torno a los años 50 y la eclosión de la filmoteca autonómica era una cosa un poco desconocida. La Junta de Andalucía toma la decisión que entonces era un poco extravagante en el mapa autonómico español, de poner en marcha su propia filmoteca autonómica con su propio patrimonio, y decide, extrañamente y por circunstancias que a lo mejor no vienen al caso, ¿no?, que se ponga en Córdoba, justamente en el Hospital de San Sebastián, en una zona privilegiada del casco y en una instalación que, desde luego, yo lo hablo con otros compañeros de la filmoteca, es absolutamente envidiada, porque es un enclave muy bonito, muy acogedor, y que donde creo que hoy, 25 años después, hemos sabido mantener la esencia, ¿no?, de lo que los impulsores de los primeros días de Filmoteca quisieron, ¿no? Que fuera un lugar donde uno pudiera descubrir la experiencia cinematográfica en todos los sentidos, tanto como sala, como lugar de investigación, de archivo, en fin, todo lo que supone. Hemos intentado. Nos encontramos justo pues una semana después de que se presentara en rueda de prensa oficialmente ese programa conmemorativo.
Y esto sucedía unos días antes de que pudiéramos disfrutar de ese elogio de las librerías, ¿verdad?, que nos ofrecías desde la librería Luque, y la verdad es que encontramos pues muchas conexiones, ¿verdad?, Sí. Salvando las distancias entre el ámbito pues comercial y el ámbito institucional, pero esa cita que tiene lugar pues cada año, el último viernes de cada mes de noviembre, y que nos habla del valor específico, de ese peso específico de las librerías, pues también nos invita, ¿no?, a reconocer su potencial como motor de transformación social en el ámbito pues, de la Filmoteca, de una institución como esta, que realmente es pues, bueno, nuestra noción, ¿no?, de una cultura y de una historia, ¿no?, y también pues, cómo nos proyectamos hacia el porvenir, ¿no? Bueno, la Filmoteca tiene dos funciones y tienen que ver mucho evidentemente, con la cultura en general, pero tiene como dos aspectos fundamentales. Una es una mirada hacia atrás, una mirada retrospectiva, ¿no?, de saber qué hemos sido en el cine. Pensemos que el cine es un arte joven, que apenas tiene ciento y pocos años, claro. No tiene, digamos, el aura de la arqueología o de la literatura, todo esto, o del mismo libro, que tiene bastantes más siglos de existencia. Entonces, tenemos que intentar conservar y actualizar, yo no digo poner en valor, yo digo actualizar y activar la cultura cinematográfica, ¿no? Y por otro lado, una filmoteca debe también estar atento a lo que viene, En el fondo somos librería y biblioteca al mismo tiempo, ¿no? Claro. La librería está en la actualidad, ¿no? Una biblioteca está también en el patrimonio, en lo presente. También nuestra mirada tiene que ser, la mirada de una filmoteca tiene que intentar anticiparse a lo que vendrá, detectar aquellos movimientos en la cinematografía que van a venir. Yo recuerdo uno de los primeros ciclos que se hicieron en la Filmoteca, y yo asistí como espectador, como tantas veces. Se llama el ciclo USA Nuevo Cine. Entonces, ese ciclo de cine del año 90, había un director joven que se llamaba Quentin Tarantino, del que se ponía su primera película. Había otro director que se llama Robert Rodríguez, que se ponía su primera película, en fin, toda esa generación, sus primeras copias prácticamente en España, aparecieron en la Filmoteca. Eso ya estaba diciendo que la Filmoteca intentaba también ser testigo de ese tiempo, ¿no? No hay nada peor que una institución cultural, una filmoteca, un museo, que se quede refugiado únicamente en la conmemoración de lo antiguo, ¿no? Tiene que conservar, como nosotros hacemos y reivindicamos también, las películas que han surgido en los últimos 100 y pico años, ¿no? Pero también tiene que mirar hacia el futuro, porque si no las filmotecas se quedan, digamos, de una manera, por así decirlo, de una manera un poco más gruesa, de una manera un poco esclerótica, ¿no? Claro. Queda con una cierta esclerosis cultural, que es lo que en ocasiones sentimos como institución, ¿no? Que a veces otras instituciones sufren por desánimo y todo eso. El desánimo te lleva a la esclerosis intelectual, ¿no? Nosotros debemos de renovarnos todos los días, pensar todos los días y volver a mirar aquellas piezas fundamentales de la cultura cinematográfica con otro ojo. Quiero decir, el ciclo que hemos tenido de Jean Renoir. Jean Renoir es un director conocido, uno de los iconos de la historia del cine, pero hay que volver a ponerlo, hay que volver a intentar ponerlo en su soporte original, hay que redescubrir a Jean Renoir, hay que redescubrir a Hitchcock, hay que redescubrir a Buñuel, hay que redescubrir a Bardem, hay que redescubrir a todos. Y eso implica también, pero hay que hacerlo con una mirada de ahora. Claro. Hay que hacerlo con una mirada de ahora. Y de ahí, bueno, pues citas como esas sesiones especiales, ¿no? Sin irnos más lejos, pasado mañana volveremos a disfrutar y, bueno, pues revisamos esa pasión de Ingmar Bergman, ¿no? Es un
grandísimo ejemplo, ¿no? de Sí. esto que nos comentas, el cineasta sueco. Investigación, recopilación y difusión del patrimonio cinematográfico andaluz, pasado, presente y, por supuesto, una fortísima apuesta por el futuro. Líneas de actuación que están ya en el germen y además realizando una labor pionera, eso también hay que decirlo, y que llevan pues más de un cuarto de siglo, ¿no? Intentando hacer justicia con muchísimos nombres, con muchas propuestas cinematográficas y también abriendo la puerta a jovencísimos creadores, algo que hemos podido disfrutar, ¿no? En los últimos meses, en las últimas semanas. Hay que decir que esta labor, como decimos, pues está en el origen, en la semilla, en los primeros compases de la Filmoteca de Andalucía, pero que también se han dado pues pasos de gigante en los últimos años. Sí, nosotros con esto de los nuevos valores nosotros queríamos hacernos mutuamente un guiño, ¿no? Y queríamos decir, bueno, ¿qué personas nacieron en el año 89 que para nosotros fueran significativas? Encontramos a la poeta María Mercromine, que les dijimos que nació en ese año, en 1989, y digo, bueno, tú que eres de la quinta del 89, que eres una jovencísima poeta, ¿puedes venir a hablar de una película que a ti te haya marcado? Bueno, pues estamos nuevamente mezclando pasado, presente. Y ella, yo pensaba, digo, bueno, pues María cogerá una película muy actual, no sé, normal. Claro. Digo, bueno, pues no sé, tomará un estreno, querrá... No, ella... Digo, bueno, yo voy a coger a Pasión de Bergman. Bueno, me pareció ya. Claro, sí, digo, bueno, yo creo que haya entendido, ¿no? Y nos interesa mucho saber qué piensa ella como creadora, como espectadora, por supuesto, pero también como creadora, cómo se ve el cine. Yo creo, además, que estamos en una generación... Yo, entiéndeme, intento ser optimista, ¿no? El pesimismo ya está presente, ¿no? A pesar de todo lo que dicen del tema del pirateo, de todo esto, de la crisis del cine, el cine siempre ha estado en crisis, no lo olvidemos. Estamos en un tiempo, ¿no?, en lo que se ha visto, en lo que se está viendo más cine que nunca. En distintos canales, legal, ilegal, pero la cultura cinematográfica que tiene ya una persona joven, ¿no?, prácticamente lo ha visto todo, lo que a lo mejor otros tardamos 10, 12 años, porque yo recuerdo mi amigo y poeta y escritor Javier Fernández, que tenía en su casa pues los VHS de Tarkovsky, los teníamos y los daba, pero con una... Toma, aquí lo tienes, del Canal 2, de la segunda cadena, toma, lo tienes, claro, te lo tienes que devolvérselo, pero inmediatamente, porque es que si no lo perdía. Claro, eso ya está en la red, está en la línea, está en ese... Lo tenemos presente, ¿no? No nos cuesta. Entonces, en esa perspectiva, la Filmoteca, sabiendo que cualquier persona puede ver Pasión o puede ver cualquier película desde su casa tranquilamente, en zapatillas o como quiera, ¿no? La Filmoteca tiene que ofrecer un valor añadido, ¿no? Y el valor añadido para el espectador es pues, la pantalla grande, un sonido que te envuelva, ¿no?, el poder ir en compañía al cine, la experiencia individual vivida de manera colectiva, ¿no? Intentamos defender no solamente el cine, sino el ritual de ir al cine. Y eso me lo plantean muchas personas que vienen a la Filmoteca y dicen, nosotros venimos porque ya se ha convertido en un ritual, ¿no? Es como ver el fútbol por televisión o verlo en el campo, ¿no? Ir a la Filmoteca es como ver el fútbol en el campo, ver el cine en su medida, ¿no? Sobre todo, dado que estamos en un momento tecnológico muy complicado en el que las salas comerciales están viviendo una crisis tecnológica en la que tienen que adaptarse, ¿no? Son los que se han adaptado a la tecnología digital, son las que van a sobrevivir. Nosotros, humildemente, hemos podido hacerlo, ¿no? No nos quedaba otro remedio si queríamos seguir manteniéndolo. Y los otros cines. Entonces creemos que esa experiencia cultural de ir al cine puede seguir siendo válida para un espectador. Y es que estamos ante el espejo de nuestra historia, así lo escribía nuestro compañero Manuel Albert, cuando nos hablaba de la importancia de este legado fílmico. Bueno, pues unas 200 películas restauradas, nos encontramos con auténticas joyas, desde esas películas en Super 8 a celuloide de 35 milímetros, con aquel día por Málaga, ¿verdad?, del año 14, además muy recientemente ya, pues vuelve a ser intervenida, de José Gaspart.
y es que, bueno, no dejan de llegar, ¿no?, esos fragmentos, esos fotogramas, y no deja de enriquecerse y de crecer, un grandísimo tesoro, ¿no? Y sin embargo, pues todavía mucho por conocer de lo que ya tiene en su haber la Filmoteca, y una magnífica oportunidad estos días en los cuales se va a concentrar, bueno, como siempre se hace en realidad, la oferta absolutamente para todos los gustos, para todos los públicos, pero con una jornada central incardinada, ¿no?, dentro de ese ciclo llamado Restauraciones, ¿no? Sí, nosotros, debo decir que cuando alguien viene con una película que la deposita, cuando abrimos una lata podemos encontrar cualquier sorpresa, Claro. hasta incluso que no ver nada y esté totalmente deteriorada la película, hasta encontrar un tesoro escondido, ¿no? En ese juego, ¿no?, del futuro y el pasado, quisimos también hacer un guiño a la labor de la Filmoteca. La Filmoteca, a ver, nacen porque hay determinadas personas que piensan que aquellas películas mudas o primeras sonoras que acababan en los basureros, ¿no?, porque ya habían agotado su ciclo comercial. La película se rueda, se proyecta, la ve la gente y ya cuando pasa de moda, ¿no?, ya pues simplemente se abandona, ¿no? Eso cuesta dinero, tiene un coste. Y entonces hay unas determinadas personas, los primeros pioneros de la Filmoteca, que piensan que no es necesario destruir todo, sino que, bueno, pensemos que hasta ese momento se destruyó prácticamente el 90% del cine que se hacía, destruir todas las copias, ¿no? Para la fabricación, por ejemplo, la fabricación de explosivos, incluso también para la fabricación de laca de uñas, que era uno de los usos para Nuestro colaborador Pablo, perdona, que está precisamente ahora mismo, nosotros todavía no lo vemos, en nuestro plató ya acompañándonos, pues nos decía en su día, en una de sus primeras intervenciones, que gran parte de ese celuloide, o al menos una parte, pues estaba en los tocadores de las señoras, ¿no? Lo cual está muy bien porque cierra un poco el círculo, ¿no? Claro, y lo convierte en algo muy poético, ¿no? Pero dado por eso, de alguna manera, ese material se conserva, se mantiene en el tiempo, y la Filmoteca hace un trabajo de volver a pasarlo a un soporte de seguridad. El momento actual es convertirlo en, como vosotros estáis haciendo, y además os felicito porque el trabajo es extraordinario que estáis haciendo, de convertir en un archivo televisivo, en vuestro caso, o fílmico, yo también lo considero fílmico, esos tesoros que al principio parece que están abandonados porque eso no sirve para... Pues sí sirve, sí vale, ¿no? Y ese hallazgo, esa voluntad de que eso puede valer para el futuro, hacen que en el marco de la Filmoteca podamos hacer una pequeña selección de cosas muy singulares que se pueden restaurar. Hemos traído cosas de la Filmoteca Española, de la Cinemateca Francesa, pero el acto central de la Filmoteca, ¿no?, del 19 de diciembre, que es los 25 años, pues la restauración, la presentación de una película que en su momento hicimos un trabajo de seguridad leve, que es la restauración de la película Julio Romero de Torres, de Julián Torremocha. De hace 75 años ya. Sí, ya hace unos pocos de años. ¿Qué ocurre? Pues que esa película entendemos que marca, contribuye de una manera muy importante a la construcción también del mito en torno a Julio Romero, y esa película circuló mucho, pero esa película estaba bastante deteriorada, estaba bastante castigada, y era como una especie, como un pequeño Frankenstein de muchas películas, muchos rollos. Se pudo hacer un buen montaje y ahora se ha digitalizado. De esta manera la película ya puede tener una mayor difusión, porque puede ir ya a todos los soportes y se puede ver mucho mejor, y la verdad es que ha quedado un trabajo extraordinario, del que también nos hemos nutrido del trabajo del Centro de Documentación Musical de Andalucía y de los propios trabajadores, la directora, la antigua directora del Museo de Bellas Artes y el director actual, porque la película pertenece al Museo de Bellas Artes de aquí de Córdoba, del museo, y es quien nos dio la pista de esta maravillosa película.
Una proyección que bueno, también se va a ver acompañada en este día tan especial, el 19 de diciembre, ese día puntero, como hemos dicho al inicio, de ese Nosferatu el vampiro del año 22 de Murnau, que además pues va a contar con la presencia, el acompañamiento musical en directo de Prin Lala. Como decimos, estas son solo algunas de las pinceladas, sí, porque también se ha pensado en los más pequeños. Siempre se habla del futuro, pero no, ellos son ya el presente y además, claro, gracias a ese programa educativo de la Filmoteca, también ellos en sus diferentes ciclos educativos asisten encuadrados en distintas muestras, por ejemplo la de cine social de Zig Batá, esa imagen del sur. También teníais ocasión de recibirles en esas sesiones matinales, pero como decimos, una programación adaptada a todos los públicos, a todos los gustos. También ese Fórum Filmoteca, ¿verdad?, esa cita de los jueves que nos permite, pues bueno, propiciar el espacio en realidad que es en esencia la Filmoteca de encuentro, de debate, de reflexión entre los espectadores y sus creadores, ¿no? Que este es un aliciente añadido y hemos de aprovecharlo, porque si bien es verdad que hay títulos que podemos ver una y otra vez, además podemos hacerlo de manera individual en ese servicio de videoteca también por las mañanas, lo cierto es que en muchas ocasiones nos encontramos con el propio artífice, el propio padre de la criatura, y eso es algo que también debemos agradeceros, ¿no? Sí, nosotros tenemos visitas habituales de la gente que hace películas, de la gente que piensa en torno al cine, también de creadores que de alguna manera infiere con la idea de la idea cinematográfica, escritores, pintores que piensan, que intervienen en torno al cine. Y también una labor y una tarea muy importante con la Universidad de Córdoba, que se ha implicado muchísimo con la Filmoteca, incluso la posibilidad, que lo hacemos prácticamente durante todo el año, de que determinadas asignaturas de la universidad, en concreto de historia del cine, lógicamente, pero también de filosofía política, de derecho institucional, esa clase se dé allí, en la propia Filmoteca, con una película, ¿no? Hay profesores que creen que el cine no es solamente un entretenimiento, sino que es una herramienta pedagógica y un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Entonces, siempre pensamos, digo, bueno, ¿cómo pensar en cómo explicar mejor la historia de Italia que viendo El gato pardo, ¿no? Pues, evidentemente es la mejor manera de verlo, porque entiende uno muchas más cosas que si leyera durante horas y horas por ejemplo, pensar la Primera Guerra Mundial, con películas, como hemos tenido el ciclo de Jean Renoir, o posibles aproximaciones al arte contemporáneo hemos tenido a través de la obra audiovisual de esos autores. Por tanto, una filmoteca es un centro público de la Junta de Andalucía, tiene también esa voluntad, esa vocación educativa y social, no es solamente un centro de entretenimiento, es un centro de investigación, es un centro de formación, donde pasan cosas, donde se convierten también en un lugar donde el espectador es también un sujeto activo, ¿no? Intentamos que lo sea, y que participe también, que dialogue con lo que está pasando, ¿no? Y que además puede acceder a todo ese catálogo, queremos decir, no solo a esa videoteca a la que hacíamos alusión, también a esa biblioteca con unos 10.000 títulos que sigue enriqueciéndose, lo vemos gracias a vuestro perfil en Facebook, pues nuevas introducciones como Cine y Jazz o No lo comprendo, conversaciones con Akira Kurosawa, disponemos de esa fonoteca también, sí, con, bueno, pues muchísimas joyas, más de 5.000 vídeos a nuestro alcance, más de 600 bandas sonoras, ¿verdad?, que nos esperan. Y bueno, en este mes pues se abre esa puerta, y para las personas que todavía no sean asiduas a la Filmoteca, una maravillosa oportunidad, porque bueno, pues se combinan armónicamente esas proyecciones especiales con otros compromisos ya muy antiguos de la Filmoteca. Pues hace muy poco relativamente podíamos disfrutar de esa última edición, la tercera ya, del Festival de
cine africano, ¿verdad? Que llegaba hace 3 años de Tarifa a Córdoba, también pues muy conectados, continuamos con esos márgenes, ¿verdad? Con las últimas propuestas, las últimas tendencias, con la octava muestra del audiovisual andaluz, con la figura de Luis Miñarro, los estrenos y todos los ciclos que son, bueno, pues el pan nuestro de cada día en nuestra Filmoteca de Andalucía. Y bueno, pues Pablo, yo sí quiero finalizar la entrevista, me da muchísima pena, me gustaría hablar contigo de muchas más cosas, espero que tengamos más ocasiones para seguir conociendo toda esa intensísima actividad de la Filmoteca de Andalucía, invitando a nuestros espectadores a que se sumen a estos actos conmemorativos, una cuarentena de actividades y de visionados que no son más que, bueno, pues un punto y seguido, porque continuaremos con esa actividad, porque ni siquiera en agosto, que se cierran las puertas, hace un pequeño paréntesis, se deja de trabajar, ¿no? Dentro se sigue fraguando, se sigue cociendo es el momento cine. de poder ajustar, mirar películas y tener el tiempo para poder revisar, recomponer algunas copias. Y yo sí me deja, yo voy a decir solamente que es que el precio de entrada a la Filmoteca es tremendamente astronómico. Es algo pues muy simbólico, y de hecho yo recomiendo pues ese comodísimo abono, ¿verdad? Ese pequeño papelito, esa manera de esa acreditación que nos permite pues ir a la Filmoteca durante un determinado periodo de tiempo, porque verdaderamente merece la pena. Incluso yo recomiendo ir a los estrenos con los ojos cerrados, saber pues qué nos tiene preparada su programación, como decimos, y bueno, pues como comentábamos antes, no dejan de entrar adquisiciones, no deja de enriquecerse ese fondo fílmico. También podríamos hablar de esa restauración también reciente, esas grabaciones en la Escuela de Veterinaria en la década de los 30, bueno, una maravilla, ¿no? Fascinante este mundo, este día a día, eso sí, mucho trabajo, mucho esfuerzo, que por suerte estamos pudiendo ver además entre bastidores, podríamos decir. Bueno, pues tras todo lo que se ve ese día a día, esa cotidianidad, con ese programa de cine por el cual también te agradecemos mucho, Pablo, porque verdaderamente nos sentimos como en casa. Nosotros, Herminio es como si fuera de la familia, es como si fuera nuestro padre, ¿no? Porque Herminio ha sido muy importante para la Filmoteca, y nosotros siempre tratamos con cariño a todo el mundo que quiera acercarse al cine, pero si además personas intelectuales de la talla de Herminio, con una trayectoria, con independencia de la cuestión política, sobre todo una persona entendidísima de cine y con la que media hora de conversación se convierte en una delicia. La verdad es que para mí ha sido, los agradecidos somos nosotros, estáis en vuestra casa, como es lógico, y sobre todo volver a felicitaros por vuestro trabajo de archivo, que es extraordinario, y creo que vais a verle los frutos antes de lo que pensáis. Bueno, pues nos sumamos a ese deseo. Muchísimas gracias, Pablo. Seguiremos hablando de cine, de poesía, seguiremos en contacto y codo a codo intentando pues ofrecer y dar visibilidad a la grandeza de nuestra Filmoteca y a ese maravilloso patrimonio, y por supuesto a todo lo que viene, que es mucho. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti.